Shalom, shalom, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Una persona me hizo llegar una pregunta acerca de si existían duendes. Duendes, los pequeños personajes de la mitología o de la realidad. Y la primera cosa que se me vino a la mente es preguntarme, ¿por qué hacer una pregunta acerca de la existencia de duendes a un maestro de Torá, de los caminos espirituales? ¿Qué tiene que ver saber de la existencia de los duendes o no con la espiritualidad, con la Torá? Esa fue la primera pregunta que se me ocurrió hacer ante esa pregunta que me hizo llegar la persona. Y luego dije, lo más lógico sería hacer esa pregunta a gente que se encarga de estudiar formas de vida, seres vivos. Por ejemplo, si los duendes son una especie humana pero más bajita, pónganle a un antropólogo. O si no, a personas que hacen estudios, no sé cuál sería exactamente, algo de biología, de especies que no sean humanas. Corresponde más a una pregunta científica de gente que haga investigaciones, que haga descubrimientos de cosas del pasado o en sectores remotos del mundo. Cosa que efectivamente, coincidencia, comillas, buscando acerca de otro tema, descubrí que se ha encontrado evidencia de que existe una especie no humana, homínida, o sea, familiar de los humanos, no humana, de gente muy bajita, que vive en algún lugar remoto, una isla perdida, en una selva perdida en esa isla, allá por el lejano oriente. Y que los lugareños, humanos ellos, les tienen mucho miedo a esos primos nuestros, a esos humanos bajitos que dicen que son muy feroces, muy difícil que se encuentren con ellos, pero cuando hay encuentros no son muy simpáticos y agradables. Esto, por supuesto, no es para un maestro de Torá, es para alguien que se dedica a cuestiones científicas o de alguna otra naturaleza. Ya le digo, encontré la noticia de casualidad buscando otra cosa. Por supuesto que existen las tribus de pigmeos, gente muy bajita, eso sí, humanos como nosotros, pero muy bajitos. De algunas zonas de África siguen existiendo esas tribus. No es que sean diferentes a los humanos, son un desarrollo así de gente bajita. Pero esos no son duendes tampoco. Entonces, quizás cuando se habla de duendes en la antigüedad, se está hablando de esa especie que es parecida a los humanos, pero no son humanos, como esa isla remota, o quizás a los pigmeos, a la gente bajita, que sí son seres humanos, pero más bajitos, quizás. O quizás se está hablando de algo diferente, pero vuelvo a decir, cómo eso se relaciona con un maestro de Torá, de conocimiento de las cuestiones espirituales. Sigo sin entenderlo. Entonces, indago un poco más y digo, quizás la persona que hizo esta pregunta, en realidad lo que quiere decir es si en la tradición judía se habla algo acerca de los duendes, como por ejemplo se habla en la tradición musulmana de los países árabes, donde hablan de los genios, los jinn, que no son exactamente duendes, son genios, pero ellos sí tienen todo un tipo de mitología folclore que habla de criaturas mágicas especiales, que después Disney lo pone como un gorrito azul que vive en una botella. Pero es parte de la mitología de esos países arábicos, no de la mitología musulmana, pero sí de la arábica. Quizás la persona que hizo la pregunta de los duendes me estaba indagando acerca de la tradición judía, si hay algo ahí. Y sí, efectivamente, en el Talmud y otros antiguos escritos se habla de cuestiones parecidas a duendes, a genios, a seres así extraños que no son humanos, pero que tienen algunas similitudes con los humanos. Seres que pueden ser pillos, perversos, atrevidos, como los duendes de la mitología irlandesa, pónganle, no sé si colectaban monedas de oro al final del arco iris, pero sí se habla. Y acá me surge entonces un pensamiento que es muy necesario compartir, que cuando nosotros tenemos esos textos antiguos en el Talmud, por ejemplo, o en otras fuentes similares, por más que estén en el Talmud, y por más que hay gente que los considere como revelaciones divinas, conocimientos sagrados, nosotros encontramos que en esos casos los conocimientos que tienen los sabios del Talmud no difieren de los conocimientos que tenían los sabios de otras culturas en las cuales los judíos
estaban insertos. Por ejemplo, creencias de los babilonios, creencias de los persas, ideas de los romanos, ideas de los griegos, están dentro del Talmud. A veces se menciona que es de los otros pueblos también y que es compartida por los judíos, pero a veces no, a veces está ahí porque era la creencia. Igual que nosotros hoy en día tenemos creencias o conocimientos, hoy en día obviamente que más impregnados de ciencia, esperemos y supongamos, por tanto más confiables, mientras tanto bueno, son meras suposiciones o imaginaciones, pero así como nosotros nos basamos en el conocimiento general sin estar indagando en fuentes espirituales, lo mismo hacían los sabios. Entonces, por ejemplo, los sabios del Talmud dicen que la salamandra, una especie de iguana, nace del fuego. Y hay toda una retórica al respecto de la iguana que nace del fuego. Eso no es un conocimiento judío, era el conocimiento que existía en la antigüedad, ahí en donde los sabios judíos vivían y hablaban de la salamandra. Hablan en el Talmud de que los ratones nacen de la mugre, como si se generan de la mugre. Bueno, ese es el conocimiento que había en su época, no es algo que los judíos antiguos hayan inventado. Y por más que esté en el Talmud, no es verdad. Se pueden encontrar sabios modernos, sabios entre comillas, muy fanáticos, que consideran que todo lo que dice el Talmud, todo lo que dicen los sabios, es verdad, pero que nosotros no sabemos interpretarlo, o que la realidad ha cambiado desde épocas antiguas hasta ahora, y que en aquellas épocas efectivamente las ratas o los ratones nacían de la mugre, pero que la naturaleza cambió. Y cuando los sabios hablaron que el sol a la noche gira encima de un telón que hay en el cielo, y que ese telón tiene agujeros y se ilumina, y por eso vemos estrellas, y que va por arriba del cielo. Bueno, que eso era realidad en la época de los sabios del Talmud, pero luego la naturaleza cambió. Hay gente hoy en día que piensa eso, que lo que decía el Talmud, por más que sea comprobadamente erróneo, bueno, en su momento era real. O que nosotros no sabemos interpretar lo que ellos quisieron decir. O cuando hablaban del mundo sostenido sobre elefantes, etc. No sabemos lo que quiere decir, o que son metáforas, o que vaya a saber. En vez de decir lo que es más lógico, los sabios del Talmud, cuando no hablaban de cosas espirituales, se basaban en los conocimientos generales que cualquier persona podía tener en su época, de conocimiento de su época. Entonces pensaban que en los testículos de los hombres vivían pequeños humanitos y que cuando era la relación sexual no pasaba una cantidad enorme de células, los espermatozoides, y que uno de ellos entraba y se hacía la gestación del feto. No, pensaban que un humanito estaba metido ahí en el semen, entraba en alguna especie de incubadora dentro de la mujer, y el humanito era todo propiedad del varón, que lo ponía dentro de la mujer, que era la incubadora. Eso creían ellos, pero no porque lo hubieran inventado, sino porque era lo que la gente consideraba. Vuelvo a decir, esto no le quita relevancia a las enseñanzas de los sabios antiguos judíos, simplemente lo tenemos que acomodar a su contexto histórico, a los conocimientos de su época, y considerarlo como tal. Los conocimientos espirituales, eso sí, pueden tener mucho mayor relevancia, pero cuando son conocimientos de la realidad física, de lo que sería la ciencia de aquella época, tomémoslos con pinzas. No es un conocimiento sobrado, por más que un señor con mucha barba y mucha kipá y muchos títulos de rabino sabio y santo digan que es verdad. No es verdad, por más que lo digan y lo insistan, y no fue verdad tampoco hace 1500 años cuando lo escribieron. Era simplemente las creencias de la gente. Y ahí, en el Talmud y en otros escritos antiguos, se habla de duendes, de pequeños hombrecitos que hacen picardías y que si se los atrapa se les puede pedir deseos y cosas por el estilo. Sí se habla también de eso, pero eso no quiere decir que los duendes existan, quiere decir que la gente creía en eso. Y los sabios judíos siguieron la corriente de lo que la gente creía. ¿Eso quiere decir que no hayan existido los duendes? No lo sé. Como les dije, hay una especie parecida a nosotros los humanos, muy chiquitos, en un lugar lejano. Quizás algún día vamos a descubrir, pónganle, que dentro de la Tierra existe gente viviendo, como dicen algunos, y quizás son esos duendes, no lo sabemos. Entonces lo mejor que podemos decir es, no lo sabemos. Está bueno indagar, está bueno investigar, está bueno encontrar información, está bueno ir formándose ideas, pero no tomar las cosas como sagradas porque lo dijo alguien y listo, sino tener la capacidad de averiguar, indagar, conocer y formarse ideas que sean más certeras. En cuanto a lo espiritual, ahí sí hacer caso a los maestros verdaderos de Torah, que no importa el tamaño del sombrero
ni el tamaño de la barba para ser maestro de Torah y tener conocimientos espirituales. No tiene nada que ver, pero recién me acordé. Vi una foto de esos grupos noágicos donde el maestro judío, con mucha barba y mucho sombrero, tenía a sus alumnos noágicos disfrazados de lo que ellos creen que es judío, porque había señores con boina y barba, camisa blanca, las señoras con vestidos largos, los pelos recogidos con telas en la cabeza, disfrazados de lo que ellos consideran que es ser judío, cuando el noágida se puede vestir como quiera, mientras sea una ropa modesta, mientras sea una ropa cómoda para poder vivir y no estar pendiente de lo que dirán los demás, ni de estar mostrando lo que no es necesario estar mostrando. Pero como la gente se deja llevar por impresiones, por ideas, por opiniones, por creencias que muchas veces no son ciertas, y termina creando religiones, fantasías, supersticiones, y pasa en un montón de cosas. Para ir terminando, dicen los sabios, cuando es de Torah, a los únicos que hay que hacerle caso es a los maestros de Torah. Cuando es de asuntos espirituales, hay que hacer caso a los maestros espirituales, no a los religiosos, no a los supersticiosos y no a los que se vienen de maestros espirituales, sino a los que son realmente maestros espirituales, que no tienen nada que ver con religión, ni con superstición, ni con magia. Pero cuando cualquier persona, sea gentil o judía, habla de conocimiento, matemática, literatura, historia, arquitectura, ingeniería, antropología, lo que sea, no importa si la persona es gentil o judía, no importa si la persona es atea, agnóstica, politeísta, supersticiosa, mientras esté hablando de su conocimiento y el conocimiento sea algo de algo práctico, de algo fáctico, de algo de este mundo, se le puede hacer caso perfectamente. Por eso mismo, uno puede recurrir, por ejemplo, a psicólogos que no sean judíos, que no sean conocedores de los preceptos que le corresponden cumplir. Pero cuando el psicólogo se pone a decir, bueno, hago una terapia que invoca a los dioses, o que usa la oración del Espíritu Santo de Jesús, y haremos la invocación a la Madre María y no sé qué. En ese caso el psicólogo ya dejó de ser un profesional que está trabajando en lo que corresponde a su área de conocimiento para ser un difusor de sus creencias religiosas. Tenemos que buscar el conocimiento de aquel que lo tiene, pero tener cuidado de que esa persona no nos lleve por caminos incorrectos, caminos que no son los que Dios quiere para nosotros. Espero que esta respuesta acerca de duendes, conocimiento, conciencia espiritual, etcétera, les haya servido. Me despido de todos ustedes deseándoles shalom y bendiciones.